Hola a todos, buen día. Continuando con las clases virtuales, en esta ocasión vamos a trabajar un video más con respecto a lo que es razones trigonométricas, parte 2. Luego de haber ya trabajado la parte de lo que es razones trigonométricas con respecto a lo que es teorema de Pitágoras, definición que es una razón trigonométrica, características de un triángulo rectángulo, en este video vamos a ver la ubicación de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, y con respecto a la ubicación de las razones trigonométricas vamos a desarrollar algunos ejemplos que tenganlo por seguro que van a ser de gran ayuda para empezar a trabajar la solución del módulo. Primero, vamos a ir recordando. Recuerda que toda razón trigonométrica se ubica en un triángulo rectángulo. Entonces acá tenemos mi razón trigonométrica con respecto a este triángulo rectángulo. No olvides que siempre se va a tener en cuenta que ese ángulo va a ser de 90 grados. Ahora, también vamos a tomar como referencia un ángulo agudo. Con respecto a este ángulo agudo vamos a ubicar los lados de este triángulo rectángulo. A ver, no olvidar que con respecto al ángulo agudo vamos a saber cómo se llama este lado. Este lado sería mi cateto opuesto. El lado opuesto al ángulo recto o el lado más grande va a ser la hipotenusa, que le vamos a notar con una con las siguientes letras HI, y el otro sería cateto adyacente. Siempre el cateto opuesto va a ser el lado opuesto al ángulo con que voy a trabajar. La hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto, y es lógico que el otro sería mi cateto adyacente. A ver, donde acá vamos a darle el valor, el CO va a ser el cateto opuesto, el CA, que sería mi cateto adyacente, y el HI, que viene a ser la hipotenusa. Entonces ya tenemos los tres lados del triángulo rectángulo. Siempre el lado opuesto al ángulo con que voy a trabajar, o mi ángulo de referencia, va a ser mi cateto opuesto. El lado opuesto al ángulo recto va a ser la hipotenusa, y es lógico que el otro lado va a ser mi cateto adyacente. Pero ¿qué pasa si hasta ahí no tengo un ángulo de referencia? Supongamos que tengo el siguiente triángulo rectángulo. La pregunta es, hasta ahí, ¿sabré quién es mi cateto opuesto? ¿Sabré quién es el cateto adyacente? Aún no, ¿no? Porque dice la definición, para ubicar cualquier razón trigonométrica se tiene que tener en cuenta un ángulo de referencia, un ángulo agudo. Ahora entonces, si a este ángulo le damos un valor θ, ahora sí ya sé quién es mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y la hipotenusa con respecto al ángulo θ, que va a ser mi ángulo de referencia. Entonces decimos acá sería cateto opuesto porque es el lado opuesto al ángulo. Acá sería cateto adyacente, y el lado más grande o el lado opuesto al ángulo recto sería la hipotenusa. Con respecto a estos lados del triángulo rectángulo, entonces vamos a ubicar las razones trigonométricas. Recordar que en esta parte del tema de razones trigonométricas vamos a trabajar con 6 razones trigonométricas, que va a ser primero el seno, luego coseno con respecto al ángulo agudo, que sería θ, y luego también la tangente. Ahora, cada una de estas razones trigonométricas tiene su inversa. La inversa de la tangente sería la cotangente. La inversa del coseno va a ser la secante. Y la inversa del seno sería la cosecante. Tener en cuenta que la notación es muy diferente porque varios alumnos van a confundir el seno con la secante, la cosecante con el coseno. Bueno, la tangente y la cotangente no creo, pero siempre suelen confundir el seno con la secante y coseno cosecante. Tengan en cuenta bien esta notación. A ver, el seno va a ser de la siguiente manera. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la cotangente acá sería cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Que se lo van a aprender algunos alumnos como coca, coca, jiji, jiji, también es una forma. Pero en esta ocasión te lo vas a aprender de esta forma. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cogí. Era cogí, seno, cogí. Coseno, caí. Acuérdate del verbo caer. Coseno, caí. Donde el CA es cateto adyacente y el HI es la hipotenusa. Tangente, coca. Ahora cada uno de ellos no olvides que tiene su inversa. Su inversa del coseno, su inversa del seno y su inversa de la tangente. Si es la inversa, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Invertir la fracción. Ahora ya no sería cateto opuesto sobre hipotenusa, sino sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo mismo, invertimos acá la fracción, sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y lo último, también invertimos la fracción, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, hasta ahí ya tenemos la ubicación de las C razones trigonométricas. El seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tener en cuenta que cada razón trigonométrica tiene su inversa. Y por favor, si esto tienen que tener en cuenta, se lo tienen que aprender, porque cuando vamos a trabajar con propiedades, les voy a estar preguntando quién es la inversa, qué razón trigonométrica es la inversa de las tres razones trigonométricas que nos está dando en esta relación. Ya, ahora entonces ya tenemos la ubicación. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora sí empezamos a trabajar algunos ejercicios. Bueno, por acá tengo preparado algunos ejemplos. Mira, dice del gráfico calcular el valor de x y la tangente de beta es 3 medios. Acá está mi ángulo B. Mira, como acá la razón trigonométrica me indica con qué ángulo vamos a trabajar, entonces acá de la gráfica también vamos a tomar el ángulo B. Con respecto al ángulo B, este lado, ¿quién vendría a ser? Cateto opuesto, muy bien. Este lado es la hipotenusa, bueno, en esta ocasión no lo voy a necesitar. Y acá sería cateto adyacente. Ya, de esta gráfica vamos a hallar la tangente con respecto al ángulo beta. Decimos la tangente con respecto al ángulo beta de la gráfica. No olvides que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, la tangente, entonces decimos tangente del ángulo beta va a ser igual. ¿Quién es el cateto opuesto? 7x más 1 sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 4x más 2. Pero me dan como dato cuánto vale la tangente de B. Mira, me dan como dato cuánto vale la tangente de B. La tangente de B es 3 medios. Y acá sería 7x más 1 sobre 4x más 2. Para ustedes aquí son unos genios ya desarrollando esta ecuación. Ahora desarrollamos la ecuación. A ver aquí si alcanza el espacio. Decimos 3 por 4 sería 12x. 3 por 2 sería más 6. Acá multiplicamos en aspa. 2 por 7 sería 14x. Más 2 por 1 me da 2. El 2 que está sumando, por acá pasa a restar, sería 6 menos 2. Acá sería 14x. Este 12 que está sumando pasa a restar. Entonces me estaría quedando en esta parte 4. Y acá me estaría quedando 2x. El 2 se está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, campeón, ¿cuánto vale x? Muy bien, x vale 2. Ustedes son unos genios en esta parte de lo que es ecuación. Entonces ya tengo la solución para mi primer ejemplo. Hacemos la solución para el ejemplo 2. Ya. En esta ocasión, mira, en esta ocasión solo me dan la razón trigonométrica. Y no olvidar que toda razón trigonométrica se puede ubicar en un triángulo rectángulo. A ver, graficamos un triángulo rectángulo. Ahora, no olvides que toda razón trigonométrica tiene un ángulo
agudo, está acompañado del ángulo agudo. ¿Quién es mi ángulo agudo acá? Sería el alfa. Con respecto al ángulo alfa, vamos a ir ubicando los lados del triángulo rectángulo. Este lado vendría a ser cateto opuesto, este lado viene a ser la hipotenusa y este lado sería el cateto adyacente. No olvides que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Pero me dan como dato que seno de alfa, a ver, por acá tenemos que seno de alfa es igual a 2 sobre 3. Pero el seno también es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mira, ahí va a haber una relación. Entonces decimos el cateto opuesto vale 2, la hipotenusa vale 3, pero el cateto adyacente no lo conozco. Más de uno dice, profesor, aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Sí, dice que la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quiénes son catetos? El 2, 2 al cuadrado. ¿Quién más? El cateto adyacente, que no lo conozco, le ponemos un X. Le vamos a poner aquí, le cambiamos. Aquí ya no le pongo el signo de interrogación, sino le vamos a poner un X. Sería un X al cuadrado es igual. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 más X al cuadrado. Me sigue quedando un X al cuadrado y acá sería 3 al cuadrado es 9. El 4 está sumando, pasa a restar. Cuando pasa a restar me queda 5. No olvides que ese exponente pasa a ser raíz. Raíz cuadrada de 5. Entonces ya tenemos el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 5. Pero en el problema, ¿qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular la cotangente. Entonces decimos por acá, cotangente del ángulo alfa. La cotangente, según nuestra ubicación de las razones trigonométricas, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Campeón, te pregunto, ¿quién es mi cateto adyacente de este triángulo rectángulo? Es raíz de 5. Muy bien, reemplazamos. ¿Quién es mi cateto opuesto? Es 2. Sería sobre 2. Entonces ahí ya tenemos un segundo ejemplo. Seguimos trabajando más ejemplos. Siguiente, el ejemplo 3. Acá dice, dado el triángulo rectángulo, me piden hallar el 4 coseno del ángulo tita. Con respecto al ángulo tita, no olvides que este es cateto opuesto. Siempre el lado opuesto al ángulo con que voy a trabajar sería cateto opuesto. Acá sería la hipotenusa. Y campeón, este sería mi cateto adyacente, que no lo sé, le ponemos una X. Mediante el teorema de Pitágoras, a ver, ahí todos practicando mediante el teorema de Pitágoras, vamos a hallar el valor de X. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quiénes son catetos? El X sería X al cuadrado. ¿Quién es el otro cateto? 1, 1 al cuadrado. Y acá sería la hipotenusa 4 al cuadrado. Acá sería X al cuadrado más 1 es igual a 16. El 1 que está sumando pasa a restar. Cuando pasa a restar al 16 sería 15. El exponente pasa a ser raíz, entonces el X vale a raíz cuadrada de 15. Pero del problema, ¿qué es lo que me piden calcular? Me piden hallar 4 coseno. Pero aquí vamos a reemplazar de inmediato. El coseno, ¿a qué era igual? Bueno, aquí para los alumnos que recién estamos empezando, recuerda que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Campeón, ¿cuánto vale el cateto adyacente? El cateto adyacente aquí vale X, pero ¿cuánto vale X? Raíz de 15. ¿Ya? Sobre, dice la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 4. Muy bien. Por aquí podemos simplificar. 4 y 4 se van, entonces ya tengo la respuesta. Solo me estaría quedando raíz de 15. Y así de fácil. Profesor, a ver el otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más. Ya con esto creo que ya te va a quedar claro cómo ir ubicando las razones trigonométricas con respecto a un ángulo agudo dentro de un triángulo rectángulo. Nuevamente, con respecto a tita, este lado, ¿cómo se llama? Cateto, pues no lo conozco, no. ¿Qué le ponemos? Un X. Muy bien. Sería X. Ahora, como no conozco el valor de X, aplicamos teorema de Pitágoras. Sería 40 al cuadrado más X al cuadrado. No olvides que es la suma de los catetos al cuadrado. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. 40 al cuadrado es 1600. Acá X al cuadrado. 40
41 al cuadrado es 1681. Ahí si deseas con una hoja en mano y lapicero, lo puedes ir desarrollando. Acá, 1681, pero este 1600 está sumando, pasa a restar. Cuando pasa a restar te debe quedar 81. Ahora ese exponente pasa a ser raíz. La raíz cuadrada de 81, ¿cuánto viene a ser, campeón? Viene a ser 9. Pero no solo me piden el lado del triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que me piden calcular? La tangente del ángulo θ. ¿Y la tangente a qué era igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, coca. ¿Quién es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Cateto opuesto vale x, es decir, es 9. Sobre cateto adyacente, ¿cuánto vale? 40. Y esa sería la respuesta. Entonces, según el ángulo de referencia o según un ángulo agudo, podemos ubicar las 6 razones trigonométricas. Pero para ello tener en cuenta que tengo que tener los 3 lados del triángulo rectángulo. Si no tengo los 3 lados del triángulo rectángulo, no se va a poder ubicar la razón trigonométrica que me indique el problema, salvo que con esos 2 lados sí se tenga en cuenta la razón trigonométrica. Pero es necesario tener los 3 lados del triángulo rectángulo. Luego recién ubicamos las razones trigonométricas. Bueno, entonces con este video espero que pueda complementar tus conocimientos y sea de gran ayuda para empezar la solución del módulo. Bueno, me voy despidiendo y será hasta una siguiente oportunidad. Gracias.